el doctor Gabriel Farante. Él es médico, está en Milán en este momento. Le vamos a agradecer desde ya que nos haya esperado, porque está trabajando allá. Es un argentino que trabaja hace varias décadas en Italia. Doctor, ¿nos está escuchando? Lo escucho perfectamente, no veo imagen, pero bueno. Bueno, muchas gracias por esperarnos. Usted está trabajando en Milán, ¿no? Estoy trabajando en Milán, vivo en Milán desde hace 30 años. Vine para hacer una beca de apenas poco tiempo después de recibirme. Me recibí, soy de Rosario y nací en Rosario, pero estudié medicina en Córdoba. Y poco tiempo después de recibirme vine para acá por 6 meses hace 30 años. ¿Se imaginaba alguna vez que iba a estar viviendo una situación así? No, jamás. Realmente es una situación que cada vez es más brutal. Estoy siguiendo también un poquito porque tengo muchos amigos desde Argentina que me mandan información, comentarios de lo que está sucediendo en Argentina y de lo que pasa acá. Realmente yo creo que, para decir una idea general y principal, esta enfermedad hay que dejar de lado en este momento la ideología, hay que dejar de lado ciertos razonamientos ultraintelectuales, y el único modo de afrontar esta enfermedad es como hizo China y como hizo la primera zona roja de Italia. Y explico. En China, bueno, en China es más fácil, cerraron una provincia que tiene como 80 millones de personas, la cerraron con el ejército y nadie se movía. Tenemos amigos en esa provincia, médicos, que nos comentan que el que salía de la casa lo ponían preso por 7 años. Entonces, así controlaron de a poco, llegaron a 80.000 oficialmente, a 80.000 contagiados, con 3.000 muertos, y así la cerraron, o sea, la controlaron. ¿Y en Italia? En Italia, al inicio, explotó el 21 de febrero. El 21 de febrero hubo un primer contagio en la provincia de, aquí siempre en Lombardía, cerca de Milán, cerca de Lodi, en el pueblito de Codogno. Entonces, muy inteligentemente, determinaron una zona roja de 10 pueblitos que en total hacían 50.000 personas. Eso fue el 21 de febrero. 15 días después, 20 días después, mejor dicho, hoy no tienen más contagiados. Se cortó completamente, pero era un cierre fácil porque eran 50.000 personas, con la policía se lo controlaban, bastaba controlar las arterias principales, las conexiones entre pueblitos, no eran calles como en una gran ciudad, sino eran pueblitos que estaban conectados por las grandes carreteras, y entonces era fácil, bastaba controlar eso. Después de 15, 20 días se cortaron, ya no tienen ni nuevos contagiados ni muertos. Doctor. Hoy atendí a una paciente de ese pueblo, de un pueblito de esos, y me dijo, nosotros tenemos 1.500 habitantes, murieron 40 personas de ese mismo pueblito. 40 personas son 40 familias, son casi todo el pueblo. Entonces, la única forma de controlar esto es cortar todo. En Italia, recién Milán, que es la parte central de la Lombardía, que es donde hay más cantidad, en Lombardía es donde hay los 2/3 de todo lo que sucede, los números de Italia, sucede en Lombardía. Después está también Venecia, el Véneto, un poco Torino, la parte donde está la ciudad de Turín, y luego ya con mucho menos incidencia en el sur. Pero en Milán, este domingo pasado, el anterior mejor dicho, fue el primer aviso
y dijeron, desde mañana empezamos a cerrar. Ese mismo domingo, la gente no entendió lo que pasaba. 3.000, 4.000 personas se fueron a esquiar. Otras tantas fueron a ver diversos espectáculos deportivos. Un montón de personas el sábado a la noche del sur, se fueron miles de personas, asaltaron la estación central de trenes y se fueron al sur, expandiendo los que tenían contagio. Eso fue hace 10 días. Ese fue el principio de todo. No, el principio de todo fue el 21 de febrero en Codogno Lodi, lo que se llama Lodi, cerca de Milán. Pero yo lo que quería comentarlo, no sé si es eso lo que me preguntó. Sí. Yo le quería preguntar, doctor, porque supongamos que se cierra todo, ¿no? Que mañana se dicta una cuarentena obligatoria y cerramos las fronteras de las provincias y la gente no puede salir. Cuando se reanude el movimiento, suponiendo en 3 semanas, un mes, ¿no puede reaparecer el virus, sobre todo teniendo en cuenta que acá en Argentina vamos a estar en otoño con temperaturas más frías? No, yo hablo, por ahora hablo de Italia. En Italia, obviamente, ya se habla de que quizás en la zona norte se termine en un mes y medio, comience a terminarse. Pero se habla ya de septiembre y de octubre, porque todavía, recuerden este dato, el domingo no pasado, el anterior, hace 10 días, fue esa estampida de gente desde el norte hacia el sur. Sigan la evolución de lo que va a venir en el sur ahora, en Roma y más al sur. Y la diferencia gigante, que podría ser, ojalá que no sea así trágica, es que en el sur no está la estructura sanitaria del norte. Yo en estos días he sentido, ahora, con respecto a la pregunta que me hace, aquí en Italia o cierran todo o no va a tener fin, porque la gente se mueve muchísimo. Hoy, el gobernador de la región Lombardía decía, basta de moverse, porque en Lombardía, que es el lugar más controlado, más ordenado, más preparado, la gente se mueve, se va a los parques a correr, se va en bicicleta, camina por las calles, etcétera. Cuando han dicho exactamente que no se muevan, que vayan solo a los supermercados, eventualmente por necesidad a los hospitales, obviamente. Pero la gente se sigue moviendo. Todavía ya se está amenazando. Doctor Ferrante, sí. Yo tuve la posibilidad de hablar con usted la semana pasada. Soy Daniel Santa Cruz. Hablamos hace unos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y hablamos de la cantidad de casos. Cambió mucho la situación en una semana, se agravó. Y le quería preguntar si ustedes, los médicos en Italia, tienen alguna mirada de por qué la tasa de mortalidad es tan alta en Italia respecto a otros países. La relación infectados, tasa de mortalidad. Está claro, está clarísimo. Sí, seguramente, en efecto, China tuvo el 4%, hoy día Francia, España tiene el 4%, Francia tiene casi el 3%, el único que tiene muy bajo, ahora respondo por Italia. Italia, lo que se comenta, lo que más se analiza es la posibilidad, no hay una respuesta clara, pero lo que más se dice es la muy alta, porque el nivel del promedio de edad de los italianos es altísimo. Hay personas de más de 90 años, muchísimo, y acá la mayor cantidad de los que fallecen, al menos el 40%, tiene más de 80 años, pero ojo que hay muertos entre 25 y 50 años. Buen punto. Me interesa ese tema, doctor. Jóvenes que se contagian y mueren, ¿hay casos de muertes de jóvenes? Bueno, hay muertes, el 8% más o menos va entre 25 y 50. La mayoría de este grupo o subgrupo son cercanos de los 50, 45, 50. Pero hay casos de 25, de 30, 35, 38. ¿Y son casos de salud vulnerable? Bueno, todavía no sabemos. No sabemos porque todavía, se sabe en general que, porque así informan los médicos, los de las guardias, conversaciones entre nosotros, que son patologías concomitantes, sobre todo patologías respiratorias, patologías cardiovasculares,
oncológicas porque son inmunodeprimidos, deficientes por la quimioterapia, etcétera. Entonces, esos son los que son enfermedades concomitantes. El problema es que estos jóvenes no sabemos, es importante que después cuando se calme la situación o en los próximos días, porque esto se va sabiendo día a día, sepamos el por qué. Es una pregunta que nosotros nos ponemos también en el hospital como médicos. Nosotros en un centro oncológico, es importante, si me permite un segundo, le explico cómo está organizada la sanidad en Lombardía. Esto, menos mal, que sucedió en Lombardía, todo este desastre, porque en Lombardía, he escuchado en estos días, porque tengo amigos en Argentina que me mandan grabaciones sobre este tema, y tiene que ver con el tema de los jóvenes, tiene que ver con la muerte de los ancianos, etcétera. Se mueren por la patología, porque esta enfermedad, todos sabemos que el 80% pasa prácticamente como una gripe muy leve, un 10% más un gripe un poquito más fuerte y que a veces tiene que ir al hospital, y otro 10% final es el que va a terapia intensiva. No existe ninguna gripe que tenga un 10%, son millones por año en cada país, 10% de terapia intensiva. Por eso que se agotaron... Buen punto ese. ¿Cómo? No, digo, buen punto ese, ¿no? Claro, porque no es que se agotaron, como yo escuché a varias personas. A veces he escuchado turistas que pasan por Italia y hacen comentarios de cosas que no saben. O escuché algunos comentarios de algunas personas desde Argentina que también hablan, pero sin conocer que Lombardía, donde está Milán, ¿no? Lombardía es como se llama región, que es como una provincia argentina. En Milán y Lombardía está una de las mejores sistemas sanitarios del mundo, porque aquí hay, tanto en hospitales públicos de 500 camas, de 800 camas, hay muchísimos, San Carlos, el San Pablo. Hay hospitales que son específicos o maternidades u oncológicos. Nosotros tenemos el oncológico Instituto Europeo de Oncología, que es privado, 300 camas. Pero está el Instituto Nacional de Tumori, que es público y que tiene 500 camas. Excelencia. Doctor, una pregunta que le quería hacer vinculado con una decisión que hoy el gobierno empezó a blanquear, que piensa tomar inminentemente, que es la decisión de una cuarentena total, un poco al estilo de lo que está pasando en Italia y España. La pregunta que yo le quería hacer es si le parece efectivo tomar una medida drástica cuando todavía está en una etapa inicial la expansión del virus, como en el caso argentino. Nuestra experiencia es que ahora es el momento de tomarla. Después no la controlan más, y menos en Argentina, que tiene 10 veces o 15 veces más grande que Italia. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable y gracias en serio por la paciencia, y esperemos que todo pase rápido. A su disposición, muchas gracias por llamar.